Hola a todas y a todos, soy Eva Sánchez Arjona y junto a mi compañero Roberto Saiz Pantoja, ambos investigadores predoctorales en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz, les presentamos esta ponencia titulada El libro ilustrado de no ficción como escenario para reflexionar sobre la inteligencia artificial. Para comprender este estudio es clave partir del lugar que ocupa hoy la inteligencia artificial en la vida cotidiana y de cómo los libros ilustrados de no ficción pueden contribuir al desarrollo de la competencia digital en este ámbito. Hemos visto que en los últimos años la inteligencia artificial ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de gran parte de la población, influyendo en cómo aprendemos, en cómo nos comunicamos, incluso en las decisiones que tomamos, llegando también a la infancia a través de juguetes, asistentes virtuales o plataformas educativas. Sin embargo, convivir con estas tecnologías no significa comprender sus implicaciones sociales, éticas o epistemológicas, y se hace necesario, por tanto, desarrollar una alfabetización digital crítica desde las primeras etapas educativas, entendiendo por esta alfabetización digital el conjunto de competencias, no solo instrumentales, sino también cognitivas, emocionales, sociocomunicacionales y éticas, que resultan fundamentales para enfrentar fenómenos como la desinformación, los deepfakes o los sesgos algorítmicos propios de este escenario en que la IA forma parte, ¿no?, de la vida cotidiana. Y en esta línea, diferentes marcos internacionales, como el de competencias digitales para la ciudadanía, DISCOM 2.2, pues incorpora esa interacción entre ciudadanía e inteligencia artificial como parte de la competencia digital y destaca la necesidad de comprender cómo funcionan los sistemas inteligentes y qué implicaciones tienen para la ciudadanía. Por su parte, la UNESCO este mismo año ha publicado un marco específico para el desarrollo de competencias en materia de IA dirigido a estudiantes y propone integrar el aprendizaje de este tema en los programas escolares con el objetivo de formar estudiantes capaces de interactuar con esta tecnología. Para activar estas competencias es importante contar con recursos pedagógicos que permitan traducir los desafíos de la IA en experiencias significativas para los niños y las niñas. Y precisamente los libros ilustrados de no ficción parecen constituir un medio valioso, pues combinan rigor documental con originalidad visual, incorporan además rasgos de la cultura digital como la interactividad, la multimodalidad, y favorecen la curiosidad, la reflexión y la comprensión de fenómenos complejos desde ese enfoque innovador, desde ese enfoque atractivo y motivador para el público infantil y juvenil. Y es cierto que todavía son pocos los libros de este género que abordan específicamente el tema de la IA. Su presencia parece hacerse más notable y las nuevas propuestas editoriales aportan un espacio cultural en el que niños y niñas puedan comprender, imaginar y debatir sobre la inteligencia artificial. En la literatura científica encontramos investigaciones que analizan libros ilustrados de no ficción de distintas temáticas, predomina el análisis de libros sobre temas medioambientales, sin embargo, no se han detectado trabajos que se centren en la inteligencia artificial. Por eso este estudio se propone como principal objetivo analizar desde los principios de la literacidad crítica cómo se representa esta temática en el libro de ilustrado de no ficción seleccionado, que ha sido la inteligencia artificial explicada a todos los públicos de la editorial A Fin de Cuentos. Y a partir de este análisis, pues se propone valorar también el potencial formativo de la obra como recurso didáctico para contribuir al desarrollo de la competencia digital en materia de IA, considerando su capacidad para fomentar una reflexión crítica sobre esta tecnología emergente en los contextos educativos. Para ello, el estudio se inscribe en el paradigma constructivista interpretativo, adopta un enfoque cualitativo de modalidad no interactiva y se apoya en los principios de la literacidad crítica y del análisis del discurso. Se entiende, por tanto, que los textos son artefactos culturales que construyen ideologías, valores y representaciones sociales y se adopta una mirada analítica que permite identificar tanto los significados explícitos como los significados implícitos que se esconden en la obra, así como el rol que juega el lenguaje verbal y visual en la construcción de sentido. Como hemos comentado, la obra seleccionada ha sido La inteligencia artificial explicada a todos los públicos, que ha sido escrita por Lorena Fernández Álvarez y Pablo Garayzar Sagarmina, ilustrada además por Denise Beltrán y publicada en 2024 por la editorial A Fin de Cuentos. La elección se basó en criterios de calidad ampliamente reconocidos en el ámbito de la no ficción infantil y juvenil y en los parámetros de valoración del Orbit Pictus
Award. Concretamente se tuvieron en cuenta aspectos como la precisión del lenguaje textual y visual, la organización y el diseño del material, el estilo de la escritura y la ilustración atractiva, la especialización de los autores en el ámbito tecnológico y en su labor de divulgación científica, la pertinencia de la obra a un proyecto editorial consolidado y dirigido específicamente al público infantil, la actualidad del contenido, por supuesto, y que se tratase de la inteligencia artificial como eje central de la obra. Para el análisis se utilizó la técnica de análisis documental de contenido adecuada para examinar sistemáticamente documentos impresos, como son los libros ilustrados de no ficción, y se diseñó y aplicó una matriz categorial específicamente para este estudio, que estaba formada por 7 categorías, como pueden ver en la diapositiva, que nos ha permitido observar y analizar la obra desde un enfoque crítico y multidimensional. La primera dimensión hace referencia a los temas y enfoques desde los que se trata la IA, los discursos y visiones dominantes, las voces y referentes incluidos en la obra, dilemas éticos que se plantean, el papel que juega la representación visual en la construcción de sentido, la interpelación que hace la obra, ¿no?, al propio lector y finalmente la accesibilidad y equidad en el tratamiento de los contenidos. Cada categoría se ha fundamentado en los 3 referentes conceptuales implicados en este estudio, es decir, principios de literacidad crítica y análisis del discurso, marcos internacionales sobre competencias digitales en materia de IA y estudios recientes sobre el género de no ficción. Los resultados, por tanto, se organiza y se presenta siguiendo estas categorías de análisis que hemos comentado. Por tanto, en primer lugar, en relación con la categoría de temas y enfoques, pudimos constatar que el libro ofrece una aproximación muy amplia de la inteligencia artificial. Hace un recorrido por su historia, desde referencias míticas como Talos hasta hitos más actuales como Turing o Deep Blue. Explica conceptos fundamentales como los algoritmos, las modalidades de aprendizaje automático o los tipos de IA, introduce preguntas realizadas por niños y niñas, aportando por tanto autenticidad al relato. Por su parte, en cuanto a la categoría de discursos y visiones, encontramos que la obra se sitúa en un enfoque crítico y humanista. No representa a la IA como neutral ni autónoma, sino como una construcción humana, condicionada por decisiones e intereses. En este sentido, desactiva lecturas simplistas y se distancia del solucionismo tecnológico, invitando al lector a asumir una postura ética, ¿no?, y reflexiva. En cuanto a las voces, personajes y referentes, la obra combina por un lado una voz experta, clara y didáctica que explica conceptos complejos a partir de ejemplos cotidianos con preguntas reales de niños y niñas, validando por tanto el papel de estos sujetos como interlocutores en la conversación sobre la inteligencia artificial. Además, introduce una selección de referentes muy diversa, desde Eddie Lowley o Grace Harper hasta Joy Baldwin, junto a figuras como Mary Shelley o Alan Turing, configurando así una genealogía plural de la IA. En la categoría de dilemas éticos encontramos que el libro dedica un capítulo completo a este asunto y entre los riesgos se trata la vigilancia, los sesgos, la falta de transparencia en el uso de los datos, la explotación laboral en el etiquetado de información y el impacto medioambiental. Se trata, por tanto, de un gesto poco habitual en publicaciones infantiles. Visibiliza de manera intencionada la dimensión conflictiva de la tecnología, problematiza la situación de una manera honesta, sin minimizar la complejidad del asunto, sino que busca despertar conciencia crítica en el lector joven a través de ejemplos concretos, ¿no?, y preguntas abiertas. Respecto a la representación visual, las ilustraciones cumplen un papel fundamental. En la mayoría de ocasiones no actúan como mera decoración o acompañamiento del texto, sino que explican conceptos difíciles de explicar a través de metáforas visuales o imágenes explicativas como infografía o diferentes focalizadores de atención que facilitan la lectura. Además, evitan usar estereotipos clásicos de robots o figuras masculinas, apostando por objetos cotidianos y mostrando diversidad de género y diversidad cultural también. Cuanto a la interpelación al lector, el libro, además de informar, involucra de manera directa al público infantil y juvenil, planteándole preguntas provocadoras, proponiendo juegos o actividades como el test de Turing, el análisis de videojuegos como el de Super Mario Bros. Para comprender ciertas cuestiones más complejas. Además, va proponiendo en numerosas ocasiones que el lector imagine escenarios de la vida
vida cotidiana para comprender algunas explicaciones sobre la IA y utiliza una estructura fragmentada que facilita lecturas no lineales y que sea el propio lector quien decide qué le apetece leer y qué no, sin necesidad de hacer una lectura de principio a fin. De este modo fomenta la participación activa y el pensamiento crítico desde la propia, ¿no?, experiencia de lectura. Finalmente, en cuanto a la última categoría, accesibilidad y equidad, nos encontramos que en esta obra el tema de la accesibilidad no se entiende solo en términos de diseño, sino que parece ser un principio pedagógico que está presente a lo largo de toda la obra. Por un lado, se emplea un lenguaje claro y cercano, con toque humorístico que facilita la comprensión y acerca al lector cultural, haciendo guiños a esa cultura juvenil. Además, el diseño modular y visual responde eh, bastante a los principios de lectura fácil y diseño universal, permitiendo una navegación flexible por la obra y evitando la saturación de la información, siendo otro aspecto relevante el hecho de ofrecer diferentes niveles de profundización, diferentes niveles de lectura, de manera que puede ser leída tanto por quienes buscan una introducción básica al tema como por lectores más avanzados que quieran profundizar en determinados temas. Y en cuanto pues a la equidad, la obra incorpora ejemplos que visibilizan a mujeres, a minorías culturales en la IA, evitando un enfoque sesgado. Así se democratiza el acceso al conocimiento y se refuerza la idea de que todos y todas desde la infancia tienen derecho a participar en la conversación sobre la IA. La discusión del estudio ha permitido situar los hallazgos en diálogo con los marcos teóricos y las investigaciones previas. Y en primer lugar destacamos que el análisis muestra que la obra no presenta la inteligencia artificial como un fenómeno neutral y tecnocentrista, sino como una construcción humana condicionada por decisiones y valores. Y este enfoque se encuentra en consonancia con la perspectiva de la literacidad crítica propuesta por Luke y con los marcos internacionales como el DISCON, que ya hemos mencionado, o el elaborado por la UNESCO recientemente, que destacan la importancia de comprender no solo los fundamentos técnicos, sino también las dimensiones éticas y sociales de la IA. En segundo lugar, destacamos la inclusión de preguntas abiertas, dilemas y actividades que evidencian el uso de una estrategia orientada a estimular la reflexión crítica y la participación del lector. Es una característica que conecta totalmente con la configuración actual del libro ilustrado de no ficción, descrita por autores como Tabernero y Sander, entre otros, donde el género se concibe como un espacio para el cuestionamiento y la construcción de significado. Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de referentes diversos, tanto de género como culturales, que amplían los marcos de identificación y contribuyen a cuestionar los estereotipos tradicionales asociados al ámbito tecnológico. Esto se pone en diálogo con aquellos estudios como los realizados por Calvo Baliós y Álvarez Ramos, por ejemplo, que destacan el potencial del libro ilustrado en no ficción para abordar desigualdades y, por tanto, contribuir al desarrollo de una ciudadanía más inclusiva desde la lectura. Y finalmente, el análisis de las ilustraciones confirma que éstas cumplen una función clave en la construcción de sentido. No solo acompañan de manera visual, sino que funcionan como metáforas que facilitan la comprensión de conceptos abstractos. Tal como han señalado Grilly, San Juan y Cristóbal, entre otros, la dimensión multisemiótica del género constituye un recurso fundamental para generar experiencias de lectura accesible, y en conjunto los resultados permiten situar la obra dentro de una tendencia más amplia del género de no ficción, que apuesta por la accesibilidad, la diversidad y la problematización de los temas contemporáneos que preocupan a la sociedad actual. En términos conclusivos, el análisis realizado permite constatar el valor que este tipo de materiales pueden llegar a tener en los contextos educativos, ya que desde sus características hemos podido comprobar que favorecen la apertura de espacios de diálogo y reflexión en torno a los desafíos y oportunidades que en este caso plantea la inteligencia artificial, con un claro potencial, ¿no?, para el desarrollo de las competencias digitales de las primeras etapas educativa. Ahora bien, el alcance del estudio está condicionado por la decisión metodológica de realizar el análisis sobre una única obra, ¿no? Por tanto, ampliar el corpus a otros títulos que aborden el tema permitiría contrastar perspectivas, identificar patrones e incluso enriquecer el conocimiento sobre este campo que, como hemos visto, es todavía bastante emergente. En este sentido, la matriz que se ha elaborado constituye una herramienta útil y transferible para futuras investigaciones
que se realicen en torno al análisis de los libros ilustrados de no ficción sobre esta temática. No obstante, la principal línea prospectiva que se deriva del estudio es sin duda la necesidad de llevar esta lectura al espacio escolar con el fin de examinar de manera empírica cómo son recibidas por los estudiantes y en qué medida estas potencialidades que hemos identificado desde el análisis documental se activan, ¿no?, en la práctica. Solo a partir de esta validación podremos valorar con mayor precisión la contribución real de estos materiales a la construcción de una ciudadanía crítica, informada y digitalmente competente, ¿no?, desde las primeras etapas educativas. Estas son las referencias que se han utilizado en la presentación. Y cerramos señalando que este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D+I Lenfices y que ha contado además con la financiación de las ayudas para la formación del profesorado universitario otorgada a los autores de esta ponencia. Muchas gracias a la organización del Congreso y al público por su atención. Quedamos a su disposición para responder preguntas, atender sugerencias u observaciones que deseen plantear.